Bienvenido, Fernando Riza. Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo están? ¿Cómo anda la comunidad de Nodal? ¿Cómo Hola, andan todos? Fernando Riza, te extrañábamos por aquí, por Nodal se prende. Feliz de no tomarse un tren, Fernando Riza, por la mañana, para venir al estudio. Zafó porque... ¿Por dónde anda Fer ahora? Estamos por Mendoza, haciendo algunos trabajitos por acá, así Muy que bien. en El eso SEA andamos. no solo agarra libros, no solo lee en internet, el SEA también está en terreno, ¿no? Trabajando con los productores, las productoras, ¿sí? Agropecuarias, y también en pymes y bioinsumos y esas cosas que yo no entiendo. Yo tampoco. En las provincias, ¿sí? Con pymes y demás, ¿no? Agregando valor y demás. Las maquitas. Estás un Así poco es. complicado de la voz, Fernando Riza. Sabemos que Sí, un estás poquito, un pegado al poquito filo. complicado, cerquita de la cordillera de los Andes, el frío aprieta un poquito más y bueno, se ve que he tomado un poco de fresca. Sí, mucha Claro, fiesta. porque ya sos Fernando de Buenos Aires Mucha fiesta también. No. y volvés a Mendoza y te pega No vamos a el frío entregar, no vamos a cordillerano. entregar eso jamás, María Emilia. Nunca esa carta, hermano. Viva Cuyo, Viste que compadre. te duele un Claro, montón, olvídate. viste, sos provinciano cuando dices, ay, que sos de Buenos Aires, andate a la Pelota, puta que te venía parió. Bueno, Antes muerto que Fer, entregado. contanos un poco, nos parece súper importante que, ¿no? Dada esta cumbre de los BRICS, charlemos la importancia, digo, las posibilidades o qué están mirando desde el Centro de Estudios Agrarios, ¿no? Sobre esta posible, ¿no? Integración bueno, y esta relación con China principalmente, pero el resto de los países miembros. Bueno, mira, buenísimo. Sí, antes que nada, ahí trajimos algunas plaquitas. Hay una que se llama Importancia Económica Global de los BRICS, que nos va a ayudar un poquito para poder interpretar qué están significando hoy los BRICS con las últimas incorporaciones. Hablamos de, bueno, de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Indonesia, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Estos 10 países representan el 54,6% de la población global. O sea, estamos hablando de más de la mitad de la población, 10 países. A su vez, hablamos de un 40% del PBI, o sea, es una brutalidad de lo que significa en términos territoriales y en términos económicos. Si lo comparamos a lo que es el G7, el histórico bloque, digamos, que marcó la hegemonía del globo, representa hoy el 28,8%, es decir, ya ha superado al G7. Además, concentra el 43,6% de la producción petrolera y de la reserva mundial, el 78,2% de lo que es el carbón mineral. Bueno, no era esa la placa, pero no pasa nada. Pero es linda igual, quería decir. Es No, igual, así está que, bien, está bien. ¿sabés qué pasa? Que después me factura el equipo de comunicación Claro. Con que razón me trabaja y no sabe factura. las placas. Sí, son, la rompen, mirá. ¿Es Ahora esa, Bueno, sí. Fer? ¿cómo, perdón? ¿Es esa ahora que estamos Sí. viendo en pantalla? Espectacular, muchas gracias. Sí, sí, ahí está lo que estamos un poquito comentando. Y a su vez, por supuesto, tiene mucha importancia y están trabajando mucho en lo que son las tecnologías alternativas, el uso de nuevas tecnologías y la transición digital. En esto que decía de que cómo viene creciendo los BRICS, sobre todo con las últimas incorporaciones y la importancia geopolítica que tienen estos países, ya ha alcanzado una valoración de mercado de 77 billones de dólares en el 2025 frente a 57 billones que representa el G7. O sea, digo, en esto de cómo empieza ya a, digamos, a pasarlo por arriba. Ahora sí, si querés poner la importancia geopolítica, acá vamos a hablar un poquito más de lo que es producción de alimentos y de recursos geopolíticos en general. Acá casi se nos cae todo. Algunos problemas, casi tiramos todo. Te estamos escuchando atentamente. Bueno, estuvo hablando el ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, que es Paulo Teixeira, y destacó, bueno, el precio, el peso que tienen los países de los BRICS, y representa el 42% de la producción de alimentos a nivel global, posee el 33% de las tierras cultivables,
el 39% de los recursos hídricos, concentra el 30% de todo lo que es la pesca extractiva y el 70% de lo que es la actividad acuícola, digamos, la producción de peces, y todo lo que es el 80% de los alimentos, digamos, en valor, ¿no? O sea, imagínense el peso de lo que estamos hablando. Posee el 43,6% del petróleo, como habíamos dicho. Y También cuando tenga posee, Venezuela, decíamos ayer, probablemente tenga un claro, poco más. sumado, imagínate que están queriendo incorporarse otros países que están ahí en la tensión, como Venezuela, que en ese caso obviamente, bueno, se va a comer, digamos, en lo que es recursos. Después posee 3/4 partes de lo que son tierras raras. Digamos, en materia de recursos naturales, en materia de lo que es producción de alimentos, bueno, obviamente que estamos hablando de que son 10 países, pero que representan gran parte de lo que está en disputa en este momento a nivel geopolítico, ¿no? También desde el 2009 al 2023, según el Instituto SEBRI de Brasil, solicitaron 44 millones de patentes en todo lo que es materia de biotecnología y demás. O sea, más de la mitad de las solicitadas a nivel global. Es decir, que es un sector que no ha parado de crecer, estos países emergentes. Y a través de lo que es un nuevo banco de desarrollo, el NBD, han aprobado más de 39 mil millones de dólares en proyectos de lo que es centralmente infraestructura, son 120 proyectos. Bueno, lo que es infraestructura para energías limpias y desarrollo sostenible. Después hay una plaquita en donde hablamos de lo que es la producción agropecuaria, que bueno, básicamente es un poquito vieja, es del 2021, no encontramos datos más actuales de todo el bloque, o sea que no incorpora las últimas anexiones, digamos, Defendemos son a más bien los primeros 5 países que lo originaron, pero aproximadamente el volumen total de lo que son las exportaciones del sector agropecuario alcanza los 730 mil millones de dólares. Yo analizábamos con los compañeros la deuda externa argentina total en la actualidad Sí. es de 278 mil millones, o sea, 2 veces y monedas, casi 3 de lo que es la deuda externa argentina, ¿no? Una locura. Y esto fue en el 2021. Después, por ejemplo, en lo que son, si querés ponerte la plaquita, porque ahí está más bonito, que verme ahí está, muchas gracias. ¿Cuál Bien. es, Fer? Nos pregunta acá la producción. ¿Cómo? Esa ¿Cuál? que está en Esa. pantalla. Genial. Al ángulo. Son en lo que es cereales y oleaginosas, fueron 151 mil millones de dólares estadounidenses. En lo que es carne, 153 mil millones. Bebidas, 139 mil millones de exportaciones. En lo que es frutas y frutos secos, 139 mil millones también. En lo que es grasas y aceites, que no incluye la soja, son 145 mil millones. Esto representa el 40% de las exportaciones agrícolas mundiales. Y solo tomando la soja, hablamos de 80 mil millones en aquel momento, hace ya 4 años atrás. O sea, esta es un poco la importancia de ese bloque en lo que es la materia de producción y exportación agroalimentaria. Después sí podemos contar que en lo que son, que si sumamos al bloque en su conjunto, producen 123 mil toneladas métricas de cereales y el consumo son 122 mil, o sea, está ahí, está empatado, producción y consumo, es decir que en ese sentido estaría bastante bien. Y bueno, y es muy importante en lo que representa a estos cultivos que les decía, también en lo que es la producción de semillas de oleaginosas, algodón, pescado, en fin. Esto es centralmente la importancia en materia agropecuaria y agroexportadora del bloque regional.
pero también tiene una característica importante y es la concepción del fortalecimiento de la producción de la agricultura familiar. Del total de las unidades productivas agropecuarias del mundo, estos 10 países poseen más de la mitad de los establecimientos, y según datos de la FAO, acá no hay letra propia, más del 90% de las 608 millones de propiedades rurales del mundo son propiedades de la agricultura familiar, lo que representa 550 millones, perdón, y de estas, las que tienen menos de 1 hectárea representan el 70% y solo operan en el 7% del territorio mundial, mientras que las grandes, que solo representan el 1% del total de la tierra, operan en el 70% de las tierras cultivables a nivel global. Háblame de concentración. Háblame de ¿Y concentración. para qué, no? También, Pero- porque nos dan de comer, ¿no? Los agricultores familiares en una porción de tierra. Imagínate el potencial que tendría usar la tierra además para alimentar el mundo, ¿no? Menos de 1 hectárea, decía los pequeños. Totalmente. Aparte, fíjate eso, menos de 1 hectárea, estamos hablando del 70%, es decir, nada, es muy poca cantidad para la producción, dependiendo de la zona, ¿no? Pero en general, nosotros consideramos, o sea, dependiendo de la zona, hay pequeños productores en zonas muy relegadas que tienen 2.000 hectáreas, por ejemplo, porque son muy malas las pasturas para producir ganado y capaz que tenés 50 vacas, como hemos trabajado nosotros en el sur de San Luis, productores de 2.000 hectáreas que tenían 50 vaquitas porque eran pajonales, pastizales muy degradados, entonces que era muy baja la carga animal que soportaba. Entonces, imagínate que incluso ¿cómo decirlo? Que es subestimado que está ese número, incluso, porque solamente toma los que tienen menos de 1 hectárea y hablamos del 70%, ¿no? Así que bueno, ese es un dato para tener en cuenta, pero también un dato para tener en cuenta es que los BRICS, solo esos 10 países, concentran más de la mitad de los productos, de los 608 millones de productores, digamos, o unidades productivas que hay en el mundo, ¿no? Estaba O pensando, sea, no para meternos ahí, pero no en términos muy generales, como más allá del gran salto económico y tecnológico de China, su base agraria, su base campesina, su población multitudinaria, sigue produciendo un sector, por lo menos, en el campo. Y cuando uno dice un sector, dice miles de millones de chinitos. exacto, sí, sí. Sí, que también está de alguna forma en riesgo, amenazada, si querés, con la posibilidad del avance de lo que es la inteligencia artificial y demás, y que de alguna forma está viendo un desplazamiento cada vez más a los territorios urbanos de esas poblaciones. Pero sí hay un estudio interesante de los chinos, no recuerdo los números en precisión, pero durante 10 años financiaron a un grupo grande de pequeños productores de campesinos en China en la aplicación de todo lo que es las tecnologías de digitalización, robotización, todo lo que es, eh, digamos, la máxima tecnología aplicada al agro, y lograron con eso un aumento de la productividad del orden del 20%, pero una disminución del 15% de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero y una reducción del alrededor del 15-16% de lo que son los insumos que se utilizan en la producción, más que nada referido a lo que es fertilizante, agroquímicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, está en tensión, por supuesto, pero hay un modelo que está empujando de alguna forma esta agricultura familiar y esta producción de las pequeñas unidades productivas desde otra mirada, ¿no? Después, para que tengan solo un ejemplo, tengo la garganta re mal. Ay, sí, tomate algo, me da un dolor de garganta, pobre. En lo que es consumo de maíz, solo para tomar un ejemplo que no deja de ser menor, porque convengamos que el maíz es el insumo central para la producción de las carnes, Ujú. cualquiera sea, y de las proteínas animales.
y también es un insumo importante en lo que es biocombustibles, ¿no? Solo lo que es el consumo de maíz, estuvimos viendo que el bloque lidera, digamos, por ejemplo, la India se estima que entre el 25 y el 26 va a consumir 43,5 millones de toneladas, un 45% más que en el 21-22. Brasil va a consumir 93 millones de toneladas, un 31% más que el 21-22. China, obviamente que es el que conduce, el que lidera, va a consumir 321 millones de toneladas, un 10% más que el 21-22. Y si sumamos todo el bloque regional, van a estar en el orden del 41% del consumo del maíz versus el 37,9% que tenían en el 21-22, y frente a un Estados Eso es del Unidos... porcentaje mundial. No, ese es el porcentaje de ese mismo grupo de consumo. países. Claro, el 41 es el porcentaje del consumo global del maíz, va a ser estos países, frente a un 37,9 que fue en el 21-22. Y frente a un Estados Unidos que pasa de 26,2 a 25,5 en ese mismo periodo, digamos, ¿no? Es decir, no solo es importante en materia de producción agropecuaria, sino también en el consumo, obviamente, son grandes consumidores, es más de la mitad de la población, lo veníamos diciendo. Claro, pero con esos consumos, y de paso así relajás un poco la garganta, Fernando, ¿sí? Con esos Gracias. niveles de consumo mundial del maíz que se produce, ¿sí? Con un Estados Unidos que tiene la cuenca del Mississippi y por lo tanto tiene tierras cultivables, ¿no? Y es un gran, de hecho, exportador mundial de cereales y oleaginosas, ¿no? Entonces, digamos, por eso toda, por ejemplo, nuestra producción agropecuaria no tiene destino a Estados Unidos porque tienen capacidades productivas en esos términos. Igual Sí, claro. vamos a sumar al debate. Pero mirá, digo, en debate con expansión, vos. cierro la idea, en expansión, toda esa producción agropecuaria tiene como destino los países de los BRICS. O sea, nuestra economía, ¿sí?, es complementaria a la de los países de los BRICS, ¿no? Incluso en los elementos más, ¿sí?, más básicos de nuestra economía, ¿no? No estamos hablando de la instalación de grandes cosas. ¿Dónde colocar nuestra producción de maíz? El excedente exportable de producción de maíz del país. Sí, por eso no nos teníamos que quedar afuera, entre otras cosas. Pero, sumando voces del CEA, dice Sí. Víctor, tienen en lo numérico seguridad alimentaria. Si hablamos solo de los números, estamos hablando de los BRICS. Si crece el bloque, se come el comercio mundial y deja afuera a Estados Unidos. Además, suma. Por otro lado, dice Bruno, para combatir el modelo del agronegocio, es fundamental fortalecer financiera y tecnológicamente a los productores de la agricultura familiar y sus organizaciones. Clave. ¿Cómo se construye esa, además, soberanía alimentaria e integración? Bueno, y se suman a celebrar este gran programa. En mayo, cuando estuvimos ahí con un compañero también del CEA por San Pablo, con el Bruno, bueno, lo tuvimos la semana pasada de columnista, estuvimos en la 5ª Feria Nacional de la Reforma Agraria, que hace todos los años el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Es muy interesante es una feria para ir a comer, pero también para mostrar la producción, el intercambio, el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y había todo un pabellón, ¿sí?, de tecnología agrícola para la agricultura familiar, ¿sí?, que se está haciendo entre Brasil y China, ¿no? Por supuesto, China pone muchísimo porque además tiene una extensa población campesina, entonces ponía mucho, ¿no? Y Brasil estaba sacando provecho de eso, ¿no? En esa dimensión de cómo fortalecer no solo las grandes producciones de granos y en general, de cereales y oleaginosas, sino también cómo ampliar la producción efectivamente de los alimentos que consumimos de manera directa, ¿no? Y bueno, eso siempre tiene en la agricultura familiar un eslabón, ¿no?, de primer orden, ¿no? Tal cual, y ya que me das pie respecto a que nombrabas al MST como organización importante en términos regionales, creo que quizá una de las más importantes en términos agropecuarios de la región.
no quiero que se nos pase un hecho que fue central, histórico, y que creo que acá empieza a radicar un poco, a tomar otra dimensión esto de estos bloques regionales, porque una cuestión es lo que sucede en la institucionalidad, y está bien, es bienvenido, o sea, obviamente que es necesario estos bloques como los BRICS y como puede ser el Mercosur, la UNASUR, etc. Pero también está lo que sucede en el abajo, ¿no? En lo subterráneo. Y acá está un poco lo que siempre hemos hablado de esta cuestión de la diplomacia de los pueblos, la necesidad de la construcción, digamos, más por abajo desde la organización, ¿no? Y particularmente este encuentro de los BRICS, se da la primera participación de lo que es el Consejo Popular de los BRICS. Claro, sí, lo trabajamos ayer, Fer, a eso de manera muy... Bueno, lo trabajamos en particular porque fue importante esa presencia, ¿no? De la sociedad civil. Inaugural. Fue muy inaugural, o sea, no fue la primera vez, fue la segunda, pero es la primera vez que además tiene no una impronta de la participación ciudadana de individuos, de la sociedad civil, en un registro muy individual, sino efectivamente de movimientos sociales, de organizaciones populares, ¿no? Con Joao Pedro Stedile participando digamos, siendo voz de los movimientos populares ante los jefes y jefas de Estado reunidos en la cumbre, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, y creo que ahí se marca un par de líneas bastante interesantes en este consejo consultor, como se lo plantea. Y bueno, y empieza a hermanar de alguna forma algunas luchas de lo que son las organizaciones, digamos, más del sector, en el marco de esta institucionalidad que, como bien plantean recién los compañeros, obviamente que son institucionalidades que no dejan de estar en disputa y empiezan a tensionar de alguna u otra manera la direccionalidad de esos procesos, ¿no? Porque, bueno, ahí por lo que decía Fernando en el chat, que coincido, o sea, obviamente que también está en tensión de alguna forma hacia dónde vamos con este tipo de bloques, y creo que qué mejor que la voz de los verdaderos actores, de los sectores, que son los que vienen a proponer, y fue bastante contundente, digamos, en términos de los planteos, digamos, básicamente, acá nosotros trajimos algunas puntitas de lo que se planteó, o sea, centralmente la salud como un derecho y no un privilegio, es decir, garantizar el acceso universal a todo lo que es la salud, y la regulación estatal de lo que pueden ser las empresas privadas de salud, el combate contra el hambre con políticas alimentarias públicas y el monitoreo nutricional, todo lo que son programas de rehabilitación social de las adicciones, contra modelos punitivistas, ¿no? Todo lo que puede ser la creación de un fondo de emergencia de los BRICS para la asistencia a los países en situación bélica, como el caso de Irán, donde son atacados por intereses geopolíticos. Todo lo que es la educación contracolonial del saber, bueno, garantizando sistemas gratuitos y adaptados a las realidades locales. El financiamiento colectivo para reducir la brecha tecnológica con el norte digital, con el norte global, digamos. Y la dependencia o sea, y romper la dependencia de los modelos educativos eurocéntricos. Todo lo que es medio ambiente, o sea, que los ricos paguen la deuda ambiental, la deuda climática. Centralmente, digamos, que todas las multinacionales que nos están expoliando absolutamente todas las riquezas, por lo menos, se lleven los costos, ¿no? Todo lo que es desafiar la economía del dólar y el FMI, o sea, esto lo venían planteando recién, la canasta de monedas locales, poder trabajar con sistemas de créditos alternativos, ahí está lo del Banco de Desarrollo, todo lo que es priorizar la soberanía tecnológica con transferencia de tecnología de conocimiento entre los miembros, romper con el monopolio de las Big Tech, y acá hay una denuncia bastante firme, donde plantean que acusan a Google, Meta y Amazon de financiar los genocidios en Gaza, por ejemplo.
y todo lo que es la educación pública en inteligencia artificial y regulación estatal de las plataformas. Y bueno, después algunos posicionamientos firmes en materia geopolítica, que es país geopolítica, un nuevo multilateralismo, en todo lo que son reformar la ONU, condenar el genocidio en Palestina y exigiendo sanciones contra Israel. Y por supuesto lo que es el derecho de los países a desarrollar la energía nuclear de manera pacífica. Claro, todo en relación a la agenda, digamos, del Congreso. Este último tema tiene que ver evidentemente con que se metieron en defensa de Irán, evidentemente los BRICS, ¿no? En la última gran escalada, en el último gran conflicto internacional, se metieron, ¿sí? Se metieron efectivamente al hueso en ese sentido, ¿no? Con la gran problemática internacional, en una agenda muy grande de temas, pero sin eludir sobre todo los temas candentes de la coyuntura. Me parece que eso es relevante, en particular de las últimas dos cumbres, porque venía medio flotando en el aire los BRICS, no estaban teniendo como una cosa más allá de comerciar. Desde la última cumbre en Rusia, en Kazán, y esta cumbre en Río, en Brasil, la cosa viene mucho más a fondo en ese sentido, de ir al hueso a la coyuntura, de fijar posiciones, de plantear posiciones firmes, y donde no se pueda, incluso la práctica, la metodología de los BRICS es no hablar. Es interesante esa dinámica, es decir, bueno, vamos al hueso, donde no hay acuerdo, no hablamos, no forzamos. Entonces, tienen como una flexibilidad que incluso es prometedora en el sentido de la ampliación de los países integrantes, de la agenda de temas para trabajar y demás, ¿no? Entre ellos, por supuesto, la cuestión agraria, ¿no? Sí, la verdad, Fer, te agradecemos a todo el equipo del Centro de Estudios Agrarios. Es muy importante también conocer qué potencialidades tenemos los países de la región, ¿no? Para trazar alianzas y y para eso, ¿no? ¿Qué van a exigir las organizaciones populares? ¿Qué podemos exigir, ¿no? En materia, bueno, en uno de los grandes problemas de la humanidad, que es el hambre, ¿no? Miren la potencialidad que tiene y bueno, y cuáles son las vías, ¿no? Concentración de la riqueza, concentración de la tierra. La verdad, Fer, te agradecemos un montón a todo el equipo y bueno, obviamente será hasta la próxima columna del CEA. Un equipo que te hizo la segunda en el chat también, tomando la palabra. Sí, acá están también. Vos no lo querías nombrar de Bruno, pero está acá haciendo de la segunda, obviamente. Sí, lo nombré al Bruno. ¿Cómo que no? Al principio me dijo que titubeaste un compañero que estuvimos en Brasil, no sé. Acá está el Bruno haciendo el aguante. Mira, Fernando. Hasta la operación técnica, de hecho. Mira, Fernando, cuando menos fiesta y más reivindicación a los compañeros, vos, ¿tá? Que estás sin voz. Sos vos, ¿no? Dejalo ser feliz. Ay, chicos, déjenme pelear. Es re temprano. Bueno, che. Fer, querido, te mandamos un abrazo. Te esperamos pronto por acá, por supuesto. Y un saludo a todo el equipo. Armemos una pasantía en los BRICS. Vámonos a la India, Rusia. Vamos para algún lado a sembrar tomate. Está buena, me gusta. China, me encantaría. Un abrazo enorme a la India no vamos a poder laburar con vaca, lo único, pero bueno. Bueno, claro, pero con otras cosas. Pero un saludo a Bruno, ahí al Víctor que andaba por ahí, a Mati, a Mary, ¿sí? A Víctor también que andaba respaldándote en el chat con comentarios, a todo el equipo de comunicación del CEA, ¿sí? Vamos a China, dice en la cámara. Y vamos a China, sí, vámonos a China, Carolina del CEA, bueno, son un montón de compañeros y compañeras que discúlpenos. Con ir a Mendoza me alcanza, perdón, con sí, con hermosísimo. Que Fernando nos lleve a Mendoza nos alcanza. Nuestro país, pero no a sacar fotos. Sí. No servimos para nada, nosotros en el campo. Claro, nosotros le hacemos el apoyo moral. Bueno, Fer, no, te saludamos porque acá estamos, sí, vamos a cerrar. Fer, te mandamos un abrazo a todo el equipo grande. Y bueno, seguimos nosotros y nosotras por aquí en el estudio. Gracias, Fer. Chau, chau. Hasta Abrazo luego. grande, Fer.